Hola, bienvenidos a este nuevo audiolibro en nuestro canal. Si eres amante de la literatura, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras nuevas narraciones. Hoy tenemos el honor de presentarles una de las obras más emblemáticas del romanticismo español, Cartas desde mi celda, de Gustavo Adolfo Bécquer. En este fascinante libro, el autor nos lleva a través de una serie de cartas en las que relata sus experiencias y reflexiones mientras se encuentra en el monasterio de Veruela. Su mirada introspectiva sobre la naturaleza, la historia y la sociedad nos invita a adentrarnos en una atmósfera de melancolía, belleza y reflexión. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos el paisaje aragonés, la vida en el monasterio y, sobre todo, los pensamientos más profundos de Bécquer sobre la vida y la existencia. A lo largo de esta narración, te invitamos a sumergirte en las palabras de Bécquer, un escritor que supo captar con maestría las emociones humanas y la esencia del romanticismo. Así que siéntate, relájate y acompáñanos en este viaje a través de las cartas que, en su época, cautivaron a tantos lectores. Capítulo 1. La llegada al monasterio. En este primer capítulo, Gustavo Adolfo Bécquer inicia su relato con una carta escrita desde el monasterio de Veruela, un lugar que, al igual que el autor, se encuentra apartado de la agitada vida urbana. Desde el inicio, Bécquer transmite al lector una sensación de quietud y aislamiento, elementos esenciales para entender la reflexión profunda y melancólica que caracterizan toda la obra. La carta comienza con una descripción de la llegada de Bécquer al monasterio, un antiguo convento en medio de un paisaje agreste y solitario. A través de sus palabras, la naturaleza aparece no solo como un simple escenario, sino como una presencia viva que afecta emocionalmente al escritor. La descripción del monasterio es detallada, menciona su arquitectura en ruinas, las paredes desgastadas por el tiempo y la soledad de un lugar que, en otro tiempo, fue un centro de vida religiosa, pero que ahora se encuentra sumido en el abandono. El monasterio se presenta como un espacio de gran serenidad, pero también de abandono. Las ruinas hablan de un pasado que ya no es, pero que sigue estando presente en las piedras, en los ecos de la historia que aún parecen resonar entre sus muros. Esta contraposición entre la belleza tranquila y la decadencia de la construcción crea una atmósfera en la que lo viejo, lo olvidado y lo eterno parecen mezclarse. La soledad se apodera del lugar, y Bécquer, en su primer contacto con el monasterio, se siente envuelto por ella. A lo largo de este capítulo, Bécquer reflexiona sobre su llegada. El paisaje aragonés, montañoso y selvático, se convierte en un verdadero personaje dentro del relato. El autor no solo observa el entorno, sino que lo siente, lo percibe como una parte de él mismo. En su descripción, las montañas no solo son montañas, sino símbolos de la majestuosidad de la naturaleza, de su dureza, pero también de su calma. La naturaleza, al igual que el monasterio, es a la vez refugio y desafío. Bécquer se ve como un ser solitario, que encuentra en este entorno alejado del mundo, un espacio para la reflexión y el sosiego, aunque al mismo tiempo no puede evitar sentirse inquieto ante la inmensidad y la indiferencia de la naturaleza que lo rodea. En su carta, Bécquer también menciona su estado emocional y mental. Llega al monasterio buscando la paz y la calma necesarias para poder escribir, para poder pensar con claridad. La ciudad, con sus ruidos y su agitación, le ha sido una carga, y este lugar apartado le ofrece la promesa de un respiro. Sin embargo, su llegada no está exenta de cierta duda. La paz del monasterio es tan grande que también provoca una sensación de vacío interior. Aquí comienza una constante en la obra, la contradicción entre el deseo de aislamiento y la incertidumbre que éste produce. Bécquer no busca solo la calma, sino también la inspiración. Pero la inspiración no llega fácilmente, y la ausencia de estímulos, de ruido, le provoca momentos de inseguridad y desconcierto. El primer capítulo de Cartas desde mi celda no solo establece el tono melancólico de la obra, sino que también introduce el tema de la introspección. A medida que Bécquer va describiendo su entorno y su estado de ánimo, el lector puede sentir que, más allá de los paisajes que pinta con su prosa, el verdadero escenario de la obra es su propia mente. Aquí, la introspección y la observación externa se combinan. La naturaleza y el monasterio no solo sirven de escenario físico, sino que se convierten en espejos del alma del autor, que, en su solitaria existencia, busca respuestas a sus preguntas más profundas sobre la vida, la muerte y la existencia humana. Bécquer describe la tranquilidad de la vida monástica, pero también refleja en sus palabras una cierta inquietud. Se siente atraído por la belleza tranquila del monasterio,
pero no puede evitar reconocer que este lugar también está impregnado de una sensación de tristeza, de abandono. La calma que el lugar le ofrece está, en cierto sentido, teñida por una melancolía inherente a su historia y su presente. Al final de la carta, Becker expresa su esperanza de que, a medida que pase más tiempo en el monasterio, su alma encuentre la paz que tanto anhela. Pero, al mismo tiempo, no puede evitar dudar de si realmente esta paz llegará. La tensión entre el deseo de tranquilidad y la inquietud personal se convierte en el tema central de este primer capítulo, que prepara al lector para una reflexión continua sobre el ser humano, el mundo y la naturaleza a lo largo de las siguientes cartas. Este desarrollo del capítulo 1 mantiene un tono profundo y reflexivo, como corresponde a la obra de Becker. El escritor se encuentra en un espacio apartado, pero sus pensamientos lo mantienen conectado con los aspectos más profundos de la vida humana, la naturaleza y el paso del tiempo. El contraste entre la serenidad del monasterio y la inquietud de su alma crea una atmósfera que marca el tono para los capítulos venideros. Capítulo 2. El monasterio y su historia. En este segundo capítulo, Becker se adentra más profundamente en la historia del monasterio de Veruela, un lugar que ha sido testigo de numerosos eventos a lo largo de los siglos. A medida que describe este monasterio en ruinas, Becker utiliza su estilo característico para conectar el pasado histórico del lugar con el sentimiento de decadencia que lo invade en el presente. La contemplación de las ruinas sirve como un espejo de la propia reflexión del autor sobre el paso del tiempo, la muerte y el olvido. Desde el inicio de la carta, Becker presenta el monasterio como una estructura que, aunque majestuosa en su origen, ha sido arrasada por el tiempo. A lo largo de su relato, nos muestra cómo los vestigios de la arquitectura religiosa del pasado nos hablan de una grandeza que ya no existe. El monasterio de Veruela, antaño un lugar vibrante de vida, hoy se encuentra casi en su totalidad desmoronado, atrapado en un estado de ruina que refleja la fragilidad de las cosas humanas. Sus muros, las piedras rotas y los pasillos desmoronados no solo sirven de testimonio físico de su antiguo esplendor, sino que también son un reflejo de la transitoriedad de todo lo que el hombre construye. La primera reflexión de Becker está vinculada con el concepto del tiempo. Las ruinas del monasterio, que han sido gradualmente reclamadas por la naturaleza, nos hablan de la inevitabilidad del olvido y la descomposición. El autor se detiene a observar cómo la vegetación ha ido cubriendo los rincones del monasterio, haciendo que la línea entre lo natural y lo construido se difumine. La naturaleza, que en muchos momentos de la obra se presenta como un refugio, en este caso también se muestra como la fuerza imparable que devora lo que el hombre construye. En este sentido, el monasterio parece representar una alegoría de la humanidad misma. Todo lo que nace está destinado a decaer, y lo que un día fue importante y grandioso se convierte, con el paso del tiempo, en simple polvo. A lo largo de esta carta, Becker también reflexiona sobre la función religiosa y social que cumplió el monasterio en tiempos pasados. Este lugar fue durante siglos un refugio para monjes, un centro de devoción y un símbolo de la fe cristiana. En su apogeo, el monasterio representaba la vida ascética y devota, lejos de las distracciones del mundo exterior. Becker destaca que en tiempos pasados, la vida religiosa en Veruela era vibrante, llena de ceremonias, oraciones y trabajos monásticos. Sin embargo, ahora todo eso es solo un eco lejano. Las celdas de los monjes están vacías, el altar ya no se usa, y los pasillos, que alguna vez estuvieron llenos de pasos, ahora solo se llenan del sonido del viento y los susurros de la naturaleza que lo ha reclamado. La crítica implícita de Becker hacia la religiosidad institucionalizada también aparece en esta carta. Aunque no se expresa directamente en términos negativos, es evidente que el monasterio representa para él un símbolo de la religiosidad que ha perdido su vitalidad. La espiritualidad que alguna vez definió este lugar ahora se ha desvanecido, y Becker parece sugerir que lo que alguna vez fue un refugio de fe se ha convertido en un lugar de ruinas, una sombra de lo que fue. A través de su observación del monasterio, Becker también establece un paralelo con su propio estado interior. Así como el monasterio está en ruinas, él también se siente, en cierto modo, desgastado por el paso del tiempo y las dificultades personales. En este contexto, las ruinas del monasterio no son solo una observación física, sino un espejo del alma del escritor, que también busca encontrar un sentido de paz, pero se enfrenta a la inevitable decadencia que afecta tanto a los edificios como a las vidas humanas. En este capítulo, también se mencionan algunas leyendas y rumores que circulan sobre el monasterio. Becker, siempre inclinado al misterio y lo sobrenatural, se adentra en los relatos populares que han sobrevivido en torno a este lugar.
En estas leyendas se habla de antiguos monjes que, según algunos, habrían cometido actos impíos o de eventos trágicos que marcaron la historia del monasterio. Estas historias, aunque intrascendentes en términos históricos, se convierten en una parte esencial del encanto y la atmósfera del monasterio, añadiendo una capa de misterio que envuelve a este lugar solitario. Las leyendas del monasterio de Veruela, que van desde las tragedias de sus antiguos moradores hasta las historias de los espíritus que aún rondan sus pasillos, sirven para subrayar la atmósfera de inquietud y melancolía que domina todo el relato. Becker no solo se interesa por la historia real del monasterio, sino también por las historias no verificadas, las que alimentan el imaginario colectivo y que contribuyen a crear una visión más compleja y misteriosa del lugar. En este sentido, el monasterio no es solo un espacio físico, sino un lugar cargado de simbolismo. A través de la historia de este lugar, Becker transmite una visión del mundo que se aleja de las certezas materiales y se sumerge en los misterios de lo intangible. Los vestigios del pasado, la presencia de lo espiritual y lo legendario, todo se fusiona para darle al monasterio una identidad más allá de la realidad física. Hacia el final de la carta, Becker menciona una sensación de vacío al ver el monasterio en su estado de descomposición. A pesar de su belleza y majestuosidad, el lugar ya no tiene un propósito claro. La vida que alguna vez albergó ha desaparecido, y ahora solo quedan ecos de lo que fue. Esta sensación de vacío y abandono parece calar profundamente en el autor, quien se siente tocado por la misma sensación de fugacidad que refleja la decadencia del monasterio. En su mente, el monasterio se convierte en un símbolo de la inevitabilidad de la muerte y del olvido, temas recurrentes en su obra. Este capítulo 2 profundiza en la historia del monasterio de Veruela, mostrándonos no solo los detalles arquitectónicos y la decadencia física del lugar, sino también las reflexiones filosóficas y existenciales de Becker. A través de las ruinas, las leyendas y las reflexiones personales, el autor nos invita a pensar sobre la transitoriedad de la vida humana y la irreversibilidad del paso del tiempo. La relación entre la historia del monasterio y la introspección de Becker crea una atmósfera de melancolía y misterio que caracteriza toda la obra. Capítulo 3. La naturaleza y el entorno del monasterio. En este tercer capítulo de Cartas desde mi celda, Gustavo Adolfo Becker se adentra en una profunda reflexión sobre la naturaleza que rodea el monasterio de Veruela. A medida que explora los paisajes aragoneses, el autor establece una relación íntima entre su estado emocional y el entorno natural. La naturaleza, lejos de ser solo un telón de fondo, se convierte en un reflejo de los sentimientos más profundos del escritor, quien observa y siente cada rincón de este paisaje como una extensión de su propio ser. Becker comienza describiendo el paisaje que rodea el monasterio, que se presenta como una mezcla de belleza agreste y majestuosidad salvaje. Las montañas que se alzan imponentes, los valles llenos de misterio y las tierras que se extienden a lo lejos parecen hablarle al autor en un lenguaje que va más allá de lo visual. La naturaleza es para Becker no solo un elemento estético, sino algo que penetra en lo más profundo de su ser, provocando en él emociones y pensamientos sobre el ciclo de la vida, la muerte y la existencia misma. La relación entre el escritor y la naturaleza no es una simple observación externa. Becker se siente parte de ese paisaje. Cada rincón, cada árbol, cada arroyo parece tener una conexión con sus propios pensamientos y emociones. El paisaje aragonés, en su rudeza y belleza, se convierte en un espejo de la soledad del escritor, quien busca en él consuelo y comprensión. La naturaleza, con su serenidad, parece ofrecerle un refugio, pero también una reflexión constante sobre la fugacidad de la vida. A lo largo de esta carta, Becker describe con detalle los elementos naturales que lo rodean. Las colinas cubiertas de vegetación, los ríos que atraviesan el paisaje y el cielo que se extiende sin fin se convierten en símbolos de lo eterno y lo inmutable. En la naturaleza, el autor ve un reflejo de lo que permanece frente a la constante transformación de la vida humana. La inmensidad de las montañas le hace sentir la pequeñez de su existencia, mientras que el silencio que envuelve el paisaje le proporciona una sensación de calma, pero también de vacío, como si la vastedad del mundo le hablara de la insignificancia de los seres humanos en el gran esquema del universo. Sin embargo, a pesar de la sensación de calma que la naturaleza le transmite, Becker también se enfrenta a una sensación de inquietud. La paz que parece ofrecerle la naturaleza está teñida por una melancolía constante. Los elementos naturales no son solo hermosos, sino también indomables y eternos. El autor se siente en presencia de algo mucho más grande que él mismo, una fuerza natural que no solo está fuera de su control, sino que también está más allá de su comprensión.
Este contraste entre la belleza y la implacable vastedad de la naturaleza produce una sensación ambigua en Becker, una mezcla de fascinación y desasosiego. El autor también reflexiona sobre la idea de lo sublime, un concepto que cobra vida a través de la naturaleza. Las montañas, los valles y los cielos infinitos que describe Becker son manifestaciones de lo sublime, algo que produce una sensación de admiración y, al mismo tiempo, de temor. Lo sublime en la naturaleza no es solo una cuestión estética, sino una experiencia emocional profunda que conecta al ser humano con lo divino y lo infinito. Becker utiliza la naturaleza como una metáfora de las grandes cuestiones existenciales, el sentido de la vida, el sufrimiento humano y la inevitabilidad de la muerte. Frente a la inmensidad de la naturaleza, el ser humano se ve pequeño y vulnerable, pero también parte de algo más grande, una red de conexiones que va más allá de lo tangible. A lo largo de este capítulo, Becker también hace un contraste entre la naturaleza y la vida humana. Mientras la naturaleza es eterna, el ser humano es efímero. Las montañas, los árboles y los ríos que observa Becker parecen haber estado allí desde siempre, mientras que los hombres y sus construcciones son fugaces y frágiles. La naturaleza no conoce el paso del tiempo de la misma manera que los seres humanos lo experimentan. El hombre, en su breve existencia, es consciente de su mortalidad, mientras que la naturaleza parece existir fuera del tiempo. Este contraste es una constante reflexión en la obra, donde Becker busca encontrar un lugar para el ser humano dentro de este ciclo eterno. En este capítulo, también se puede notar cómo Becker se ve a sí mismo reflejado en la naturaleza. Él, al igual que los elementos que lo rodean, es parte de un ciclo que está más allá de su control. La naturaleza se convierte en una metáfora de la vida misma, un ciclo que comienza y termina sin que el ser humano pueda hacer nada para detenerlo. Los árboles que nacen, crecen, se marchitan y mueren, los ríos que fluyen y desaparecen, son una representación de la existencia humana. Becker encuentra consuelo en la idea de que, al igual que la naturaleza, su vida forma parte de un ciclo que no puede ser alterado. A pesar de las dificultades y los momentos de duda, la belleza de la naturaleza le recuerda que hay algo más grande que el sufrimiento humano, algo que continúa, aunque él mismo no lo entienda. A lo largo de la carta, Becker describe cómo, en medio de este paisaje sublime y vasto, encuentra la paz que tanto ha estado buscando. La soledad del monasterio y la quietud de la naturaleza le permiten contemplar su vida y sus pensamientos con claridad. Aunque la naturaleza le habla de la transitoriedad de la existencia, también le ofrece una sensación de permanencia. A través de su observación del paisaje, Becker encuentra una reflexión más profunda sobre su propia vida y el sentido de la existencia. La belleza y la grandiosidad del paisaje se convierten en una fuente de inspiración, pero también en una fuente de preguntas sin respuestas, ya que la inmensidad de la naturaleza deja al autor frente a la gran incógnita de la vida y el destino humano. Este capítulo 3 de Cartas desde mi celda profundiza en la relación del autor con la naturaleza que lo rodea. A través de descripciones detalladas del paisaje aragonés, Becker no solo pinta un cuadro visual de la belleza del entorno, sino que también transmite sus emociones y reflexiones filosóficas sobre el paso del tiempo, la vida y la muerte. La naturaleza, en su magnificencia y en su implacable permanencia, se convierte en un reflejo de las grandes preguntas existenciales que atormentan al autor. Al mismo tiempo, le ofrece consuelo y una sensación de pertenencia a algo más grande que él mismo. Capítulo 4. La vida monacal y el silencio del monasterio. En este cuarto capítulo de Cartas desde mi celda, Gustavo Adolfo Becker explora la vida monacal del monasterio de Veruela. A través de sus descripciones del ambiente y los monjes que lo habitan, el autor profundiza en el tema del silencio, la austeridad y la reflexión que impregnan el lugar. En sus palabras, el monasterio no solo es un refugio físico, sino un espacio donde el alma humana se enfrenta a la quietud, a la búsqueda interior y al encuentro con lo divino. Becker comienza describiendo con una atención meticulosa las estructuras del monasterio y su entorno inmediato. El monasterio, en su simplicidad y soledad, se encuentra enmarcado por un paisaje agreste y montañoso, que refuerza la sensación de aislamiento y reflexión que se vive dentro de sus muros. Las paredes de piedra del monasterio, cubiertas por el paso del tiempo y las inclemencias del clima, parecen hablar de la historia que ha sido testigo de este lugar. El espacio, alejado de la agitación del mundo exterior, parece congelado en el tiempo, un refugio donde las preocupaciones del mundo secular no alcanzan. La vida monacal, lejos de ser descrita como un acto de devoción plena y constante alegría, aparece ante los ojos de Becker como una existencia marcada por la disciplina rigurosa y el sacrificio.
La vida de los monjes está regida por el silencio, la reflexión y la oración. Cada uno de sus actos es una manifestación de devoción, pero también de una cierta renuncia a los placeres mundanos. El autor observa cómo los monjes se sumergen en un mundo introspectivo, desconectados de las distracciones del mundo exterior, entregados a una vida de profunda contemplación. En este contexto de retiro, Becker hace una reflexión sobre la relación que los monjes mantienen con el silencio. El monasterio, habitado por los ecos de las oraciones y los pasos medidos de los monjes, es un lugar donde el sonido del mundo parece desvanecerse. Becker se siente atraído por este silencio, que, lejos de ser vacío, está lleno de significado. El silencio en el monasterio no es solo la ausencia de ruido, sino un espacio cargado de significados profundos. En la quietud del lugar, los monjes buscan la paz interior y el encuentro con lo divino. Este silencio, a su vez, refleja la profunda soledad espiritual que parece definir a la vida monástica. Becker reconoce que el silencio tiene un poder transformador, que permite a los monjes sumergirse en su propia conciencia, en sus dudas y en sus creencias, sin interferencias externas. A lo largo del capítulo, Becker también se detiene a reflexionar sobre el propósito y la necesidad de la vida monástica. Si bien al principio parece que la vida de los monjes se limita a una serie de rituales vacíos y austeros, el autor comienza a ver en su dedicación una búsqueda sincera de la verdad y la paz espiritual. En su introspección, los monjes parecen estar buscando algo más allá de lo material, algo eterno e inalcanzable. Becker reflexiona sobre la forma en que esta búsqueda de lo divino, en su forma más pura y desinteresada, se convierte en un acto de entrega total. El monasterio, lejos de ser un lugar de oscuridad o de desesperanza, comienza a tomar una nueva forma en la mente de Becker. Es un lugar donde la vida humana se reduce a lo esencial, a lo que realmente importa. La vida en el monasterio es sencilla y austera, pero está llena de significado. El autor comienza a ver la vida monacal no como un castigo o una forma de represión, sino como una manera de purificación y de acercamiento a lo eterno. Esta visión se convierte en una reflexión profunda sobre la vida misma, sobre la transitoriedad del ser humano y la búsqueda de algo que trascienda esa fugacidad. A través de sus observaciones, Becker también reflexiona sobre la relación entre la vida monacal y la muerte. En un lugar tan aislado y silencioso como el monasterio, la presencia de la muerte parece más palpable. Las tumbas de los monjes que descansan en el monasterio, las paredes que han sido testigos de generaciones pasadas, todo en el monasterio remite a la inevitabilidad de la muerte y la transitoriedad de la vida humana. Para los monjes, la muerte no es algo temido, sino una realidad con la que se vive todos los días, una parte más de su proceso de purificación y redención. Becker, al observar este enfoque sobre la muerte, se enfrenta a su propia percepción de la vida y la muerte, cuestionando la naturaleza de la existencia y lo que realmente significa vivir. El autor también se detiene en las imágenes y simbolismos que le evoca la vida monacal. El monasterio, con su arquitectura austera y su entorno silencioso, se convierte en un reflejo del alma humana en su búsqueda de la paz y la trascendencia. Cada rincón del monasterio parece estar impregnado de simbolismo. Las iglesias sombrías, las cruces que adornan las paredes, los cánticos que se elevan en las horas de oración. Todo ello contribuye a la atmósfera de recogimiento y contemplación que define el lugar. Becker también reflexiona sobre el carácter de los monjes. Si bien en un primer momento se muestra distante y observador, pronto empieza a percatarse de la humanidad de los monjes. Aunque su vida está dedicada a la oración y la meditación, estos hombres no están exentos de luchas internas y dudas. El hecho de que estos hombres, al igual que él, estén buscando algo que los trascienda, les otorga una cierta conexión con el autor. A través de su observación, Becker se da cuenta de que, a pesar de su vida dedicada a la religión, los monjes siguen siendo hombres, sujetos a las mismas angustias y cuestionamientos que cualquier ser humano. En este capítulo, la figura del monasterio adquiere una nueva dimensión. Ya no es solo un refugio apartado del mundo, sino un lugar de profunda introspección y crecimiento espiritual. Aunque el silencio y la austeridad marcan la vida monacal, Becker descubre que estos monjes no buscan huir de la vida, sino encontrar en su interior una comprensión más profunda de la existencia y del divino. El monasterio, en su silencio y su soledad, se convierte así en un lugar sagrado donde el hombre puede encontrarse con lo eterno, en un esfuerzo por entender su lugar en el mundo y su relación con lo divino. Este capítulo 4 profundiza en la vida monacal en el monasterio de Veruela y en las reflexiones que Becker tiene sobre la austeridad, el silencio y la muerte. A través de la observación de la vida de los monjes,
el autor se enfrenta a grandes cuestiones existenciales y espirituales. En este capítulo, la figura del monasterio se convierte en un símbolo de la búsqueda interior y la reflexión profunda sobre el sentido de la vida y la relación del hombre con lo divino. Capítulo 5. El paisaje de Veruela y su conexión con el alma. En el capítulo 5 de Cartas desde mi celda, Gustavo Adolfo Bécquer se adentra en una profunda descripción del paisaje que rodea el monasterio de Veruela, extendiendo su mirada hacia la naturaleza que lo rodea y que, en su peculiaridad, se convierte en un reflejo de las emociones y el alma del propio autor. Este paisaje, lleno de montañas, valles y cielos inmensos, no es solo un escenario físico, sino que adquiere una significación más profunda en la obra, como un espejo del espíritu humano. El autor, al contemplar el paisaje, no solo lo describe desde un punto de vista visual, sino que lo interioriza. Para Bécquer, la naturaleza no es solo un conjunto de elementos materiales, sino que está impregnada de un carácter simbólico y espiritual. El monasterio de Veruela, como un punto de contemplación dentro de este vasto paisaje, se presenta como un refugio aislado que permite al observador sumergirse en la magnitud de la creación y reflexionar sobre su propia existencia en relación con el universo. El entorno agreste y solitario de Veruela. Bécquer comienza describiendo el paisaje de Veruela con un tono melancólico y reflexivo, en el que las montañas parecen abrazar al monasterio en un silencio imponente. Las colinas, cubiertas de vegetación espesa y quebrada, se levantan majestuosas hacia el cielo. El autor destaca la dureza y la austeridad de este paisaje, un territorio en el que las huellas de la vida humana parecen desvanecerse ante la magnificencia de la naturaleza. Las rocas escarpadas y las sendas difíciles se muestran como barreras que solo aquellos con una mente serena y contemplativa pueden atravesar. El sol, al mismo tiempo cálido y cruel, tiñe la tierra de una luz dorada, que parece impregnada de una paz profunda y serena. Bécquer dedica una considerable parte de este capítulo a la montaña, cuya grandeza parece evocar una reflexión sobre la vida y la muerte. La montaña, con sus formas abruptas y su silencio ancestral, no es solo un elemento natural, sino que se convierte en un símbolo de lo inmutable y lo eterno. Para Bécquer, la montaña es el testigo mudo de la historia humana, un recordatorio de la fugacidad de la vida y la perdurabilidad de la naturaleza. La montaña observa, sin juzgar, el paso del tiempo y las luchas internas de los hombres. El autor también establece un contraste entre la vastedad y la quietud de la naturaleza con la pequeña y delicada vida humana. La naturaleza, representada por las montañas, los valles y el cielo, parece ser un espacio donde el ser humano puede encontrar su lugar en la inmensidad del mundo. Sin embargo, la vida humana es transitoria, efímera, y aunque el hombre pueda sentirse pequeño ante tal magnitud, también puede hallar consuelo en la sensación de pertenecer a algo más grande que él mismo. La relación entre la naturaleza y el espíritu humano. A lo largo de este capítulo, Bécquer va desarrollando una conexión especial entre la naturaleza y el alma humana. Para él, el paisaje de Veruela no es solo un marco físico, sino un espacio que refleja las emociones más profundas del ser humano. La naturaleza, con su belleza agreste y solitaria, actúa como un espejo que permite al autor comprender mejor su propia condición. La calma del paisaje invita a la introspección, a la contemplación de las propias emociones y a la reflexión sobre el destino de la vida. El río, que serpentea a lo lejos, se convierte en un símbolo de la vida misma. Al igual que el agua fluye con fuerza y determinación, la vida humana avanza a través del tiempo, a veces suave, a veces turbulenta, pero siempre moviéndose hacia su destino final. Bécquer observa la manera en que el río, al igual que el hombre, es incapaz de detenerse. La corriente de agua se convierte en una metáfora de la inexorabilidad del paso del tiempo, una fuerza que arrastra todo a su paso y que lleva al hombre a cuestionarse sobre el propósito de su existencia. La reflexión sobre la muerte y el sentido de la vida. En este capítulo, el paisaje de Veruela también sirve de catalizador para que Bécquer reflexione sobre la muerte y el sentido de la vida. La soledad del monasterio y su aislamiento de la vida cotidiana permiten al autor pensar en los grandes temas existenciales. La muerte, que a menudo se presenta como algo sombrío y temido, parece en este paisaje adquirir una perspectiva distinta. En el contexto de la naturaleza, la muerte se presenta no como un fin absoluto, sino como una parte más del ciclo eterno de la vida. Las montañas que se elevan majestuosamente sobre el paisaje, los árboles que se van secando, el río que nunca cesa de fluir, todo parece sugerir que la vida y la muerte son inseparables, dos caras de una misma moneda. La visión de la muerte, tratada con respeto y serenidad, aparece como una transición natural,
una continuación de un proceso eterno e imparable. En este sentido, el paisaje no es solo un lugar donde el autor se siente pequeño e insignificante, sino un espacio donde el hombre puede encontrar consuelo en la idea de que su existencia forma parte de algo mucho más grande, de un ciclo interminable que trasciende lo humano. Becker, al observar la naturaleza, encuentra un tipo de consuelo en el hecho de que, aunque la vida humana sea efímera, forma parte de un todo que sobrevive a través de los siglos. El alma humana y la trascendencia del paisaje. A lo largo del capítulo, el paisaje se convierte en un espacio de conexión entre lo material y lo espiritual. La naturaleza, en su simplicidad y pureza, se presenta como una representación de lo eterno. La belleza del entorno invita al autor a una reflexión más profunda sobre la espiritualidad, el alma y el sentido de la existencia. Este paisaje de Veruela no es simplemente un fondo físico, es un lugar donde la reflexión sobre lo divino, la mortalidad y la trascendencia se hacen más claras. Becker, al final del capítulo, concluye que el paisaje de Veruela, con su majestuosidad austera, se convierte en un refugio donde el alma humana puede hallar paz. La conexión entre la naturaleza y el alma es, para él, un medio para trascender la realidad material y encontrar un propósito más allá de la simple existencia. El paisaje de Veruela no es solo una serie de elementos naturales, sino una manifestación de lo divino, un espacio donde la conciencia humana puede encontrar claridad y consuelo. En este capítulo 5, Becker establece una conexión profunda entre la naturaleza y la condición humana, usando el paisaje de Veruela como un espejo de su alma. Las montañas, los ríos, el silencio y la solitud del entorno se convierten en símbolos de la vida, la muerte y la trascendencia. Este capítulo es una meditación sobre el sentido de la existencia y el consuelo que el ser humano puede encontrar en la belleza y la majestuosidad de la naturaleza. Capítulo 6. La visión de lo sagrado y la espiritualidad del monasterio. En el capítulo 6 de Cartas desde mi celda, Gustavo Adolfo Becker ahonda en su experiencia dentro del monasterio de Veruela, un espacio que, más allá de su función religiosa, se convierte en un refugio para el alma del autor. En este capítulo, la introspección religiosa y espiritual se mezcla con la naturaleza que rodea el monasterio, creando un ambiente que invita tanto a la reflexión sobre lo divino como a la reflexión personal sobre la vida y la muerte. La espiritualidad se convierte en un tema central, ya que Becker no solo describe la arquitectura y los alrededores del monasterio, sino que también se adentra en la trascendencia que este lugar sugiere, viendo en él una representación simbólica de la conexión entre lo terrenal y lo celestial. La solitaria presencia del monasterio. Becker comienza el capítulo describiendo la ubicación y el aspecto físico del monasterio de Veruela, un lugar apartado de la vida mundana. La construcción medieval, con sus muros de piedra gruesa y sus arcos ojivales, parece una fortaleza aislada, en la que el paso del tiempo ha dejado su huella, pero también ha aportado a la serenidad de este lugar. Este aislamiento, lejos de ser un simple vacío, se convierte en un refugio donde lo sagrado y lo mundano se encuentran en un delicado equilibrio. El monasterio de Veruela, con su arquitectura austera, se alza como un símbolo de la separación entre el mundo material y el espiritual. Becker siente que este espacio, alejado de las distracciones del mundo exterior, es un lugar en el que el alma puede purificarse y encontrar su propósito. El silencio que envuelve el monasterio es un factor importante en este proceso de introspección. La paz que se respira en el lugar parece invitar al autor a abandonar la agitación cotidiana y concentrarse en las cuestiones más trascendentales de la existencia humana. La espiritualidad del monasterio y el alma humana. La figura del monasterio en este capítulo no es solo la de un edificio físico, sino que se convierte en una representación del encuentro entre el hombre y lo divino. Becker ve la vida monástica como un intento por parte del hombre de trascender su propia naturaleza limitada y conectar con una realidad superior. El monasterio es un lugar donde la vida se rige por principios espirituales y donde la vida cotidiana de los monjes está dedicada al trabajo y la oración, un espacio donde se busca el contacto directo con Dios y la purificación del alma. Becker, al observar el entorno sagrado, reflexiona sobre el significado de la vida monástica. La vida sencilla y austera de los monjes parece ofrecer una paz interior que, en su visión, solo puede alcanzarse a través del sacrificio de los placeres mundanos y la entrega a lo divino. A través de sus ojos, vemos un mundo en el que las preocupaciones cotidianas han sido reemplazadas por la devoción y la meditación. Para Becker, el monasterio se convierte en un santuario donde el ser humano puede acercarse al misterio de la fe y la trascendencia. El autor se detiene especialmente en la figura del monje, cuyas vidas parecen estar dedicadas por completo al servicio de Dios y a la oración.
Aunque Becker se siente atraído por esta dedicación, también experimenta una sensación de distancia y extrañeza, ya que su propia vida no está alineada con esta búsqueda de la pureza espiritual. Sin embargo, esta contradicción no lo lleva a un rechazo de la vida monástica, sino a una profunda admiración por la renuncia y la humildad que los monjes demuestran en su existencia. La espiritualidad del monasterio, en su opinión, tiene una belleza única, pero también una dureza inherente, una exigencia que separa a los monjes del mundo material de una manera definitiva. El arte y lo sagrado, la influencia en la percepción espiritual. A lo largo del capítulo, Becker también reflexiona sobre la relación entre el arte y la religión, especialmente en lo que respecta a las representaciones de lo sagrado dentro del monasterio. Las imágenes religiosas, los frescos y los altares se convierten en el vehículo de una conexión entre el hombre y lo divino. Para Becker, el arte religioso tiene una capacidad única para elevar el espíritu humano, ya que estas obras no solo representan lo sagrado, sino que invitan a una experiencia estética y espiritual que puede conducir a la contemplación y la meditación. El autor se siente atraído por la atmósfera de devoción que emana de los detalles artísticos que adornan las paredes del monasterio. Las representaciones de los santos, la Virgen y escenas bíblicas, aunque en ocasiones un tanto oscuras o de aspecto sombrío, transmiten una sensación de trascendencia y de lo eterno. Para Becker, estas imágenes parecen estar vivas, no solo como arte, sino como portadoras de una energía espiritual que conecta al espectador con lo divino. La figura de la muerte en el contexto monástico. El tema de la muerte también aparece en este capítulo, en el contexto de la vida monástica y el concepto de la eternidad. En el monasterio, el pensamiento de la muerte no se ve con miedo, sino con aceptación, ya que los monjes se dedican a la oración y la meditación como preparación para el encuentro con lo divino. El lugar de reposo de los monjes es un espacio simbólico donde la muerte no es un final, sino una transición hacia la paz eterna. Becker se siente profundamente conmovido por la serenidad con que la muerte es vista en el monasterio. Al observar las tumbas y los sepulcros de los monjes, se da cuenta de que, en este lugar, la muerte no se teme, sino que se ve como parte de un ciclo natural y divino. La vida monástica, por tanto, es una preparación constante para lo que vendrá después, una vida eterna junto a Dios. La contradicción entre el mundo exterior y la vida interior. Aunque el monasterio parece ser un refugio de paz y espiritualidad, Becker no puede evitar una cierta sensación de desconcierto ante su propia relación con la vida monástica. Mientras que el autor se siente atraído por la pureza espiritual del monasterio, no puede desligarse completamente del mundo exterior, con sus placeres, preocupaciones y tensiones. Esta contradicción interna se convierte en una constante reflexión a lo largo del capítulo, un conflicto entre el deseo de alcanzar la paz espiritual y las tensiones de la vida cotidiana. Al final del capítulo, Becker concluye que el monasterio de Veruela es, para él, un lugar de profunda trascendencia y meditación. Sin embargo, también es un recordatorio de las dificultades y los sacrificios que conlleva la vida espiritual. Este contraste entre lo divino y lo mundano, entre la paz del monasterio y la agitación del mundo exterior, es lo que alimenta la reflexión de Becker sobre el sentido de la vida y la búsqueda de la verdad. En este capítulo 6, Becker ofrece una profunda reflexión sobre la espiritualidad, el arte religioso y la muerte, todo en el contexto del monasterio de Veruela. A través de su experiencia en este lugar sagrado, el autor se adentra en cuestiones existenciales y religiosas, revelando la influencia de lo divino en la percepción humana del mundo y el eterno conflicto entre lo material y lo espiritual. Capítulo 7. El contacto con la naturaleza y la introspección. En este capítulo 7 de Cartas desde mi celda, Gustavo Adolfo Becker continúa su relato, pero esta vez, el enfoque se desplaza hacia el impacto de la naturaleza circundante sobre su alma y su percepción del mundo. Después de haber reflexionado sobre la espiritualidad del monasterio y la vida monástica, ahora el autor se enfrenta a la majestuosidad de los paisajes de la región y cómo esta belleza natural se convierte en una fuente de introspección profunda. La naturaleza, para Becker, no es solo un escenario físico, sino un espacio que propicia la contemplación y la conexión con lo trascendental. Este capítulo se convierte en una meditación filosófica y poética sobre la relación entre el ser humano y el mundo natural. La inmensidad del paisaje aragonés. Becker comienza el capítulo describiendo el paisaje que rodea el monasterio de Veruela. Las montañas, los valles, los ríos y los bosques se entrelazan en una escena que parece sobrepasar los límites de lo terrenal, como si la naturaleza misma fuera un reflejo del universo en su forma más pura y sublime.
La descripción de la vastedad del paisaje aragonés se convierte en una especie de viaje espiritual, donde la mente del autor se siente atraída por la inmensidad de la naturaleza, que parece ofrecer respuestas a las preguntas más profundas del ser humano. La narración de Becker es rica en imágenes sensoriales, transmitiendo la belleza de la naturaleza a través de sus ojos. Las montañas, cubiertas de niebla, los campos verdes y las aguas cristalinas del río se convierten en símbolos de lo eterno, de lo que es inmutable en el tiempo. Esta visión idílica, sin embargo, no se limita solo a una apreciación estética. Para Becker, el paisaje se convierte en un espejo del alma humana, tan vasto, tan profundo, que incluso el autor se siente pequeño ante él, como si la naturaleza misma estuviera llena de secretos que solo pueden desvelarse a través de la introspección y la meditación. La soledad como un espacio de reflexión. A lo largo de este capítulo, la soledad se presenta como un elemento fundamental para la contemplación profunda. Becker, lejos del bullicio de la vida en sociedad, encuentra en el silencio de la naturaleza un refugio perfecto para explorar sus pensamientos más íntimos. Esta soledad, lejos de ser una sensación de vacío o abandono, se convierte en un espacio enriquecedor para la reflexión y el autoconocimiento. El autor reflexiona sobre la fragilidad del ser humano y la inevitabilidad de la muerte. En medio de la grandiosidad del paisaje, Becker siente como su vida se ve reducida a una pequeña chispa frente a la eternidad de la naturaleza. Sin embargo, esta insignificancia no lo llena de desesperanza, sino de un sentimiento de humildad. En la vastedad del mundo natural, Becker encuentra un espacio para meditar sobre el sentido de la vida, la relación del ser humano con el universo y la importancia de la fugacidad de la existencia. La conexión mística entre la naturaleza y lo divino. A medida que se adentra más en la reflexión, Becker encuentra en la naturaleza no solo un reflejo de la belleza, sino una manifestación de lo divino. La naturaleza se convierte en un lenguaje sagrado a través del cual el autor puede experimentar una conexión con Dios. Para él, los árboles, las montañas y los ríos son como símbolos de la presencia divina que se manifiesta en el mundo físico. Esta conexión mística entre lo natural y lo divino es fundamental para el pensamiento de Becker, ya que, a través de ella, la naturaleza se convierte en un medio para alcanzar la trascendencia. El autor describe con asombro la forma en que la luz del sol se filtra entre las ramas de los árboles, creando juegos de sombras y reflejos que parecen transmitir una sensación de paz y serenidad. Esta experiencia de armonía entre el hombre y la naturaleza le permite a Becker acercarse a un sentimiento de espiritualidad que, aunque diferente de la devoción religiosa tradicional, tiene un carácter profundamente trascendental. La naturaleza se convierte, así, en un lugar de encuentro con lo sagrado, un medio por el cual el ser humano puede conectar con lo divino sin necesidad de las estructuras rígidas de la religión organizada. La nostalgia y el paso del tiempo. Otro tema importante que surge en este capítulo es el de la nostalgia. Mientras observa la belleza del paisaje, Becker no puede evitar pensar en la fugacidad de la vida y en la inexorable marcha del tiempo. La naturaleza, aunque eterna en apariencia, también está sujeta al paso del tiempo. Las estaciones cambian, los árboles envejecen, los ríos modifican su curso. En la contemplación de esta transformación constante, Becker encuentra una metáfora de su propia vida. La conciencia de la transitoriedad de las cosas le genera una profunda reflexión sobre su existencia y el propósito de su paso por este mundo. Es precisamente en este encuentro con la naturaleza donde Becker se siente más consciente de la muerte y de la necesidad de aprovechar cada momento. La eternidad del paisaje parece invitarle a preguntarse por qué el ser humano no puede vivir en una armonía similar con el mundo que lo rodea. Esta reflexión lo lleva a una meditación sobre el tiempo, la memoria y el deseo de trascender lo efímero. En este sentido, la naturaleza se convierte también en un recordatorio de lo que está por venir, el inevitable ciclo de la vida y la muerte. La reflexión sobre la belleza efímera de la vida. Becker, al mismo tiempo que se siente atraído por la belleza de la naturaleza, también es consciente de que esta belleza es efímera, como todo lo que forma parte del ciclo de la vida. Observa cómo las flores florecen, pero luego se marchitan, cómo los árboles crecen, pero también envejecen y caen. La belleza de la naturaleza está unida a su impermanencia. Esta reflexión sobre la fugacidad de la vida humana es un tema recurrente en la obra de Becker, que se enfrenta a la realidad de que la juventud, la salud y la belleza son transitorios, y que, en última instancia, todos estamos sujetos al paso del tiempo. Esta apreciación de lo efímero, lejos de producirle tristeza, genera una sensación de profunda melancolía. La belleza de la naturaleza,
al igual que la de la vida misma, está destinada a desaparecer, lo que le otorga un carácter aún más valioso y sublime. Becker parece sugerir que, si bien la vida es corta, su belleza radica precisamente en esta fragilidad. La dualidad entre el hombre y la naturaleza. Al final de este capítulo, Becker se enfrenta a una dualidad que lo acompaña a lo largo de su obra, la de la relación entre el hombre y la naturaleza. Por un lado, el ser humano parece ser parte de la naturaleza, conectado con ella a un nivel profundo y esencial. Pero, por otro lado, también existe una separación, ya que el hombre es consciente de su finitud y de su capacidad para razonar y reflexionar sobre su existencia. Esta distancia entre el ser humano y la naturaleza se convierte en un tema central, ya que Becker busca encontrar un equilibrio entre ser parte de la naturaleza y, al mismo tiempo, ser consciente de su posición única en el universo. En el capítulo 7, Becker ofrece una reflexión profunda sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, utilizando el paisaje aragonés como un medio para explorar cuestiones filosóficas y espirituales. La naturaleza se convierte en un símbolo de lo eterno y lo divino, pero también de la fugacidad de la vida. A través de su contemplación, Becker busca comprender su lugar en el mundo y el sentido de la existencia humana, mientras enfrenta la inevitabilidad del paso del tiempo. Capítulo 8. La conexión con lo sagrado y la meditación sobre la vida humana. En este capítulo 8 de Cartas desde mi celda, Gustavo Adolfo Becker profundiza en su relación con lo sagrado, lo divino y la reflexión filosófica sobre la vida humana, todo dentro del contexto de la inmensa y silenciosa naturaleza aragonesa que lo rodea. En esta parte de su relato, el autor logra entrelazar la majestuosidad de los paisajes con su meditación sobre los temas más trascendentales: la existencia, la muerte, la espiritualidad y la conexión con el universo. El monasterio y su influencia sobre el alma. El capítulo comienza con una evocación al monasterio de Veruela, el cual había sido un lugar de retiro y reflexión para Becker. Esta estructura monacal, silenciosa y alejada del bullicio del mundo exterior, se convierte en un símbolo de la búsqueda de la paz interior y la elevación espiritual. A través de su estancia en el monasterio, el autor se ve forzado a hacer frente a sus pensamientos más profundos y a meditar sobre lo que realmente importa en la vida. Lejos de la agitación del mundo moderno, el monasterio se presenta como un refugio perfecto para la introspección. Sin embargo, Becker no se conforma con la vida monástica en su sentido estricto. Aunque respeta la búsqueda espiritual de los monjes, en su interior se pregunta si ese aislamiento de la realidad es verdaderamente la respuesta a las inquietudes existenciales del ser humano. Para él, la relación con lo divino no necesariamente debe pasar por las estrictas normas de la religión organizada. Al contrario, en el silencio de la naturaleza y en el retiro de la vida cotidiana, encuentra una forma más pura de conexión con lo trascendental. La espiritualidad en la naturaleza. El autor experimenta una revelación personal. La verdadera conexión con lo divino puede alcanzarse también a través de la contemplación de la naturaleza. Becker no cree que la belleza de la naturaleza sea un simple espectáculo estético, sino que percibe en ella una manifestación directa de lo sagrado. Las montañas, los ríos, los árboles y el cielo son para él símbolos de una creación divina, y por ello, al admirarlos, siente una conexión con lo eterno y lo trascendental. La luz del sol que se filtra a través de los árboles, el murmullo del viento en las hojas, el sonido lejano del agua corriendo por el río, todos estos elementos de la naturaleza se convierten en una especie de lenguaje místico, como si cada rincón de la naturaleza estuviera impregnado de una presencia divina. Es en este sentido que Becker ve la naturaleza como un templo sagrado, mucho más accesible que las iglesias o las capillas, un lugar donde el alma humana puede encontrar la paz y la claridad. El hombre frente al misterio de la vida y la muerte. A lo largo de este capítulo, Becker continúa con su reflexión sobre la vida humana, la muerte y el sentido de la existencia. En el contexto de la naturaleza, la muerte deja de ser un tema de miedo o desesperación para convertirse en una parte integral de la vida misma. El autor observa cómo los árboles se despojan de sus hojas en otoño, cómo las flores se marchitan y los animales se alejan, y encuentra en todo ello una lección importante: la muerte es solo un paso más dentro de un ciclo eterno. En su meditación, Becker no solo acepta la muerte como un hecho ineludible, sino que también la reconoce como parte de un proceso cósmico más grande que el ser humano. Al igual que la naturaleza sigue su curso, el hombre también debe aceptar su destino. La conciencia de la muerte, lejos de paralizar al individuo, lo impulsa a vivir con mayor intensidad y a valorar más profundamente la vida que tiene. La relación entre la vida y la muerte se convierte en una reflexión filosófica sobre la fugacidad de todo lo que existe.
La juventud, la belleza, el amor, la salud, todo tiene una duración limitada. A través de esta perspectiva, Becker plantea la pregunta de si realmente somos capaces de aprovechar el tiempo que se nos da o si, por el contrario, malgastamos nuestra vida en preocupaciones triviales. La aceptación de la muerte, más que ser una causa de tristeza, se convierte en una forma de entender la vida como un bien precioso y frágil que debe ser vivido con sentido y propósito. La melancolía como compañera de la reflexión. En este capítulo, la melancolía juega un papel central en el pensamiento de Becker. La tristeza y la nostalgia que siente por la transitoriedad de la vida son sus compañeros constantes en sus momentos de soledad. Esta melancolía no es una tristeza desgarradora, sino una sensación profunda de que todo lo que amamos, todo lo que valoramos, está destinado a desaparecer. Sin embargo, esta aceptación de la transitoriedad le da una belleza especial a la vida. Becker encuentra consuelo en la idea de que la belleza y la verdad no están limitadas solo a lo que permanece. Aunque el mundo y todo lo que conocemos están en constante cambio, existe una belleza eterna en el hecho de vivir, en el hecho de ser conscientes de la fugacidad del tiempo. En este sentido, la melancolía se convierte en una forma de apreciación profunda de lo que tenemos en el momento presente. Es un recordatorio de que, aunque la vida sea efímera, cada instante tiene un valor inmenso. La figura de Dios y la búsqueda espiritual. A lo largo del capítulo, Becker reflexiona también sobre su relación personal con Dios. Aunque no se adhiere completamente a la religión convencional, siente una conexión profunda con lo divino, que se expresa a través de la contemplación de la naturaleza y de los misterios del universo. Esta relación es más emocional y menos dogmática. Es una espiritualidad libre, que no necesita de las estructuras eclesiásticas para ser vivida. El autor parece sugerir que la verdadera espiritualidad se encuentra en la experiencia directa con lo divino, que no depende de mediadores humanos ni de rituales formales. Dios, para Becker, está presente en cada elemento de la naturaleza, en el canto de los pájaros, en la caída de la tarde, en el brillo de las estrellas. Esta perspectiva le permite alejarse de las convenciones religiosas y encontrar una forma más personal y directa de relacionarse con lo sagrado. La afirmación de la belleza y la contemplación del misterio. En la parte final del capítulo, Becker reafirma la belleza que encuentra en todo lo que le rodea, aunque sea efímero. La naturaleza, con su capacidad para generar emociones profundas, se convierte en un vehículo de comprensión. A través de la belleza, Becker accede a una forma de conocimiento que va más allá de la razón. Es un conocimiento emocional, que se experimenta más que se entiende. Becker parece convencido de que, aunque la vida es efímera, la belleza y el misterio son lo que la hacen valiosa. En la contemplación de la naturaleza, en el silencio de la meditación, se descubre una verdad trascendental que el ser humano puede alcanzar si se permite sentirse parte de ese todo que es el universo. El capítulo 8 de Cartas desde mi celda nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida, la muerte y la relación entre el ser humano y lo divino. A través de sus meditaciones sobre la naturaleza y su espiritualidad personal, Becker nos muestra una forma más íntima y personal de encontrar lo sagrado, un camino que se aleja de las normas y rituales religiosos tradicionales y se acerca a una conexión directa con el misterio y la belleza del mundo. Capítulo 9. La nostalgia del pasado y el paisaje que revela el alma. En este capítulo 9 de Cartas desde mi celda, Gustavo Adolfo Becker continúa su profunda exploración de los paisajes aragoneses, pero en esta ocasión, se adentra en una reflexión más personal y melancólica. La naturaleza, que a lo largo de sus cartas ha sido un refugio y una fuente de inspiración, se convierte ahora en un espejo de su propio ser interior. Las imágenes que describe el autor no solo tienen un sentido estético, sino también simbólico, ya que cada rincón de la tierra que observa parece hablarle sobre su propio pasado, sus recuerdos y sus anhelos más profundos. El contraste entre el presente y el pasado. El capítulo comienza con una descripción detallada de un paisaje árido, que refleja la dureza del entorno que rodea al monasterio de Veruela. Sin embargo, Becker no se limita a describir la geografía física del lugar, sino que va más allá. El paisaje parece revivir sus propios sentimientos y reflexiones acerca de lo que fue su vida y lo que es ahora. Se observa un contraste palpable entre la vitalidad de sus recuerdos y la austeridad del presente, un contraste que lo llena de nostalgia. Becker parece recordar con cierta añoranza el pasado, los días en los que vivía en una ciudad llena de estímulos y actividad, pero también de inquietudes y frustraciones. Ahora, en su retiro en la naturaleza, observa el paisaje árido, las montañas desoladas y los valles vacíos,
y siente que todo lo que alguna vez conoció está lejísimos, como si fuera un sueño difuso e inalcanzable. La distancia entre el pasado y el presente se vuelve abismal, y esta separación se convierte en una fuente de tristeza para el autor. El paisaje no solo se presenta como un entorno físico, sino como un espejo que refleja la transformación interna del narrador. Las ruinas de las antiguas construcciones, las piedras desgastadas por el tiempo, todo parece ser una representación de la propia decadencia de la vida humana, de la fugacidad de los momentos y las emociones que alguna vez fueron intensas, pero que con el paso del tiempo se desvanecen. La percepción de la muerte en el entorno. En este capítulo, la muerte se convierte en una constante reflexión. El paisaje árido y desolado le recuerda al autor la inevitabilidad del paso del tiempo y la cercanía de la muerte. La muerte, que siempre había sido un tema recurrente en sus pensamientos, parece ahora ser un visitante más cercano. Las ruinas y el polvo del paisaje evocan la descomposición de la vida, un ciclo natural en el que todo lo que existe tiene un final. Becker no ve la muerte con temor, sino con una aceptación melancólica. La contemplación de la tierra desgastada y los elementos naturales que sucumben a la erosión lo llevan a la conclusión de que todo tiene su fin, y que, al igual que las montañas y los valles que observa, el hombre también está destinado a desaparecer con el tiempo. Sin embargo, en su reflexión sobre la muerte, el autor no solo busca desesperación, sino también una cierta paz. La naturaleza y la muerte se presentan como procesos naturales e inevitables que, al ser aceptados, pueden aportar serenidad. La visión de la muerte en Becker es poética y no sombría. En lugar de enfocarse en el sufrimiento, su reflexión se centra en la naturalidad de la desaparición. El paisaje desolado le ofrece una especie de consuelo. Si todo tiene un fin, no hay necesidad de aferrarse con desesperación a la vida. Lo importante es vivir con plenitud en el tiempo que se tiene, sabiendo que la muerte es parte del mismo ciclo de renovación y transformación. La nostalgia del amor perdido. A medida que Becker sigue describiendo el paisaje, sus pensamientos también se desvían hacia el amor y el desamor. Aquí, el paisaje vuelve a tener una función simbólica. El árido entorno refleja la sequedad de su corazón, la falta de amor y las heridas del pasado. La nostalgia se convierte en el tema central de esta sección del capítulo, ya que el autor se sumerge en los recuerdos de un amor perdido, una relación que, aunque ya no está presente, sigue marcando su vida. Becker recuerda a una mujer que alguna vez ocupó un lugar central en su vida. Esta mujer, que ya no está en su vida, es recordada con una mezcla de ternura y dolor. El paisaje desolado, la imagen de las montañas lejanas y las tierras secas parecen hacer eco de su propio corazón, vacío y desgarrado por la pérdida. A lo largo del capítulo, se percibe que el amor perdido es una herida que nunca cicatriza por completo, y que el autor sigue buscando consuelo en la belleza de la naturaleza, aunque sabe que nunca podrá reemplazar lo que ha perdido. El amor que se fue se convierte en un tema constante en su meditación. Becker parece preguntarse si el amor, cuando es verdadero, puede realmente desvanecerse, o si siempre deja una huella indeleble en el alma humana. En su contemplación de la naturaleza, se da cuenta de que el amor, aunque fugaz, deja una marca permanente en la memoria, algo que nunca se borra completamente. El sentimiento de soledad como compañera de la reflexión. A lo largo del capítulo, Becker también nos ofrece una visión de su soledad. Aunque se encuentra rodeado de la vastedad de la naturaleza, se siente profundamente solo. La naturaleza, a pesar de su belleza, no puede llenar el vacío que deja la ausencia de los seres queridos. Este sentimiento de soledad se convierte en una de las características más destacadas de este capítulo, una soledad que no solo es física, sino también emocional y espiritual. La soledad en Becker es un tema ambiguo. Por un lado, la aprecia como un espacio necesario para la reflexión y la creación, pero por otro lado, la siente como una carga pesada que lo aísla del mundo. En su retiro en el monasterio, la soledad le permite meditar sobre su vida y sus emociones más profundas, pero también lo enfrenta con el dolor de la ausencia de lo que alguna vez amó. El ciclo eterno de la vida y la muerte. Hacia el final del capítulo, Becker vuelve a reflexionar sobre la naturaleza del ciclo eterno de la vida y la muerte. La tierra, que parece muerta y estéril en su exterior, está llena de vida en su interior. El ciclo de la vida y la muerte es un proceso que nunca se detiene, y el autor lo observa con una mezcla de asombro y tristeza. El final de algo siempre da paso a un nuevo comienzo, y la naturaleza lo demuestra de manera continua. Becker acepta que la vida es efímera, pero no por ello carece de belleza. La belleza se encuentra en lo transitorio, en lo fugaz,
en lo que es efímero pero intenso. A través de este reconocimiento, el autor llega a una conclusión liberadora. Aunque la vida es breve y el amor puede perderse, siempre habrá belleza en el mundo que nos rodea, una belleza que nos invita a vivir plenamente, a pesar de todo lo que se va. En el capítulo 9, Becker profundiza en su meditación sobre la vida, la muerte, el amor perdido y la soledad. El paisaje, que parece árido y vacío, refleja las emociones internas del autor y se convierte en un espejo de su propia alma. A través de esta reflexión, Becker nos invita a aceptar la transitoriedad de la vida y a encontrar consuelo en la belleza que nos rodea, aun en los momentos más oscuros y solitarios. Capítulo 10. La reflexión sobre la eternidad y el alma humana. En el capítulo 10 de Cartas desde mi celda, Gustavo Adolfo Bécquer continúa su recorrido por los paisajes de la región aragonesa, pero esta vez se sumerge en una reflexión filosófica y profunda acerca de la eternidad, la muerte y la esencia del alma humana. Las vastas tierras desoladas y los paisajes agrestes se convierten en el marco perfecto para una meditación sobre lo efímero de la existencia humana frente a lo eterno de la naturaleza. El misticismo de la naturaleza. El capítulo comienza con una descripción detallada de la naturaleza que rodea el monasterio de Veruela. Bécquer, como en muchas de sus cartas anteriores, observa con admiración las montañas, los valles y el cielo infinito que se extiende por encima de él. Sin embargo, lo que en esta ocasión marca la diferencia es la forma en que el paisaje se transforma en un vehículo para una reflexión más profunda sobre el misterio de la existencia. El autor, al igual que en muchos de los pasajes anteriores, se siente profundamente atraído por lo místico que emana de la naturaleza. Hay una sensación de que el entorno, a pesar de su dureza, guarda en su interior secretos que solo aquellos que son capaces de mirar más allá de lo visible pueden comprender. Para Bécquer, la naturaleza no es solo un conjunto de elementos materiales, sino una manifestación de lo divino, de lo eterno que sobrevive a través de los siglos. Es en este contexto que el autor se cuestiona sobre la naturaleza del alma humana. La naturaleza, a través de su inmensidad y su perdurabilidad, le recuerda la fragilidad y la fugacidad de la vida humana. A medida que observa las rocas que han sido moldeadas por el tiempo, los árboles que crecen y se desarrollan de manera imparable, Bécquer siente que la vida humana, en su transitoriedad, es solo una pequeña chispa en comparación con el infinito que le rodea. La inquietud ante la muerte. A medida que la reflexión sobre la naturaleza y lo eterno se intensifica, Bécquer no puede evitar la presencia constante de la muerte en su mente. En este capítulo, la muerte se presenta no como un concepto abstracto o distante, sino como algo inminente, cercano y casi tangible. El paso del tiempo, la erosión de las montañas y las ruinas del monasterio parecen recordarle que todo en este mundo es susceptible de desaparecer. El autor, al enfrentarse a esta verdad universal, se siente abrumado por una sensación de pequeñez. La muerte, en su forma más implacable, es el destino final que espera a todos los seres humanos, y esa idea, lejos de ser aterradora, lo lleva a una meditación sobre la eternidad y el lugar que ocupa el ser humano en el vasto tejido del universo. Es importante notar que, en este capítulo, la muerte no se presenta como un fin doloroso, sino como una parte integral del ciclo natural. Al igual que las estaciones cambian, que las aguas corren y que las hojas caen, la muerte es solo una transformación más dentro de un ciclo eterno e interminable. Esta perspectiva, aunque melancólica, le otorga a la muerte una cierta serenidad, pues, al final, la existencia humana es solo un suspiro dentro del vasto ciclo de la vida. El deseo de inmortalidad y la contradicción humana. A pesar de que Bécquer parece aceptar la inevitabilidad de la muerte, hay una contradicción inherente en sus pensamientos: el deseo de inmortalidad. En este capítulo, se muestra claramente que, aunque la mente humana reconoce que la vida es efímera, el alma sigue anhelando perdurar más allá de la muerte. El deseo de ser recordado, de trascender en el tiempo, es una necesidad profunda que se encuentra en el corazón de todos los seres humanos. Bécquer, al igual que muchos otros pensadores de su tiempo, se enfrenta a la contradicción de vivir en un mundo que, por naturaleza, es transitorio, mientras que el alma humana parece estar diseñada para la eternidad. Esta inquietud lo lleva a cuestionarse sobre el destino de las almas tras la muerte y sobre el propósito último de la vida. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Es el alma capaz de vivir para siempre en algún lugar más allá de la vida terrenal? La respuesta a estas preguntas no llega de manera directa, pero Bécquer se siente más cercano a lo divino cuando se pierde en sus pensamientos. La eternidad no se encuentra necesariamente en la existencia física, sino en la conexión espiritual con el universo y con lo que trasciende la vida material.
El monólogo interior y la búsqueda de sentido. A medida que avanza el capítulo, el tono se vuelve más introspectivo. Becker se aleja de las imágenes externas del paisaje y se sumerge más profundamente en un monólogo interior, en el que sus pensamientos sobre la vida y la muerte se entrelazan con su propio sentido de la existencia. Es aquí cuando el autor se pregunta si alguna vez podrá encontrar una respuesta definitiva a sus inquietudes, o si, como la naturaleza que observa, simplemente se debe aceptar lo que es y seguir adelante. La conexión entre la vida humana y la naturaleza se intensifica en este capítulo, ya que Becker parece entender que la búsqueda de sentido es una parte esencial de la experiencia humana. El ser humano, al igual que la naturaleza, está en constante transformación, buscando su propósito en un mundo que nunca deja de cambiar. A pesar de la incertidumbre y el dolor que conlleva esta búsqueda, la conciencia de estar vivo y de tener la capacidad de reflexionar sobre el sentido de la vida parece ser el mayor regalo que posee el ser humano. La serenidad ante la vida y la muerte. Al final del capítulo, Becker alcanza un momento de serenidad, una aceptación profunda de la naturaleza transitoria de la vida. La reflexión sobre la muerte y la eternidad no lo ha llevado a la desesperación, sino a una comprensión más profunda de su propia existencia. La muerte, como la vida, es solo una parte de un ciclo que no se detiene. Y, aunque el hombre está destinado a desaparecer, su alma puede encontrar consuelo en el hecho de que ha sido parte de algo mucho más grande, mucho más eterno. Becker, a través de sus pensamientos y observaciones, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre el significado de la vida y la muerte, y sobre cómo, a pesar de nuestra fragilidad, podemos encontrar consuelo en la belleza de la naturaleza, en el misterio que nos rodea, y en la paz que proviene de aceptar lo que es inevitable. Este capítulo 10 de Cartas desde mi celda profundiza en las preguntas más existenciales y filosóficas sobre la vida y la muerte. A través de la contemplación de la naturaleza y su eterno ciclo, Becker nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, el deseo de inmortalidad y la búsqueda de un sentido que trascienda el tiempo y el espacio. La serenidad que surge de aceptar la transitoriedad de la vida se convierte en una de las enseñanzas más importantes de este capítulo. Capítulo 11. La soledad del alma y el misterio de la fe. El capítulo 11 de Cartas desde mi celda se adentra nuevamente en la introspección, pero esta vez con una mirada hacia la soledad del alma humana y el misterio de la fe. Tras haber explorado en capítulos anteriores las vastas dimensiones del paisaje aragonés y las reflexiones filosóficas sobre la muerte y la eternidad, Becker ahora se enfrenta al reto más humano, la soledad interior y el anhelo de encontrar respuestas en la espiritualidad. El monasterio y la atmósfera espiritual. El capítulo comienza con una nueva descripción del monasterio de Veruela, que se erige como un símbolo de la calma y el retiro del mundo exterior. Becker observa cómo el monasterio, con sus muros de piedra envejecidos y su iglesia austera, es el lugar donde se buscan respuestas más allá de lo mundano. Este espacio, apartado del bullicio de la vida cotidiana, se convierte en un refugio para el autor, quien en sus pensamientos comienza a profundizar en la quietud que ofrece la vida monástica. El monasterio no es solo un lugar físico, sino también un espacio simbólico que invita a la reflexión sobre la fe, la vida religiosa y la relación del hombre con lo divino. El silencio que permea el lugar parece estar diseñado para que los monjes y los visitantes como Becker puedan encontrar la paz interior y reconectar con un Dios más cercano a la naturaleza, un Dios que no es distante ni inaccesible, sino que está presente en las cosas más simples y cotidianas. El contraste entre la soledad exterior y la interior. Becker empieza a reflexionar sobre la soledad desde una perspectiva dual. Por un lado, la soledad exterior que experimenta en el monasterio, alejado de las distracciones del mundo, y por otro, la soledad interior, esa sensación de vacío y desconexión que no puede ser llenada por el entorno material. Aunque rodeado por el paisaje agreste y el silencio de los monjes, el autor se enfrenta a su propia soledad emocional y espiritual. La soledad, en este contexto, no es solo una ausencia de compañía física, sino una ausencia más profunda, la falta de respuestas a preguntas existenciales fundamentales. A pesar de la belleza y la paz del entorno, Becker se siente desconectado, incapaz de alcanzar una conexión verdadera con algo más grande que él mismo. En sus pensamientos, comienza a preguntarse si la fe, esa fe que se encuentra en la base de la vida monástica, podrá ofrecerle las respuestas que tanto busca. La fe como un misterio insondable. El capítulo toma un giro introspectivo cuando Becker se enfrenta al misterio de la fe, una cuestión que en su momento le resulta insondable. La fe, a pesar de ser un pilar fundamental de la vida religiosa, se presenta como algo intangible,
algo que no puede ser comprendido de manera racional ni explicado con palabras. El autor siente una cierta distancia entre él y el concepto de la fe, como si ésta fuera una puerta cerrada que solo algunos elegidos pudieran abrir. A medida que observa el monasterio y a los monjes, Becker se pregunta si la fe es, en última instancia, un acto de rendición, un abandono de las certezas racionales para abrazar lo que no puede ser comprendido ni explicado. ¿Es la fe, entonces, una fuerza que supera la razón humana? ¿O es simplemente un consuelo ante la incertidumbre y el sufrimiento? Estas preguntas inquietan al autor, quien no puede evitar sentir que, a pesar de la dedicación de los monjes y la aparente paz que reina en el monasterio, algo sigue faltando. La fe, por más que sea un acto de entrega, sigue siendo un misterio para él, algo que no puede ser tocado ni comprendido completamente. Sin embargo, el autor no puede evitar el deseo de encontrar en ella una respuesta a su propia angustia existencial. El alma humana y su búsqueda de consuelo. En este capítulo, Becker profundiza en la naturaleza de la búsqueda espiritual humana. La búsqueda de consuelo, de respuestas, de un propósito en la vida es algo que, según el autor, está en el corazón de todos los hombres. Esta necesidad de encontrar sentido es universal, y todos los seres humanos, en algún momento de su vida, se enfrentan a este vacío interior. La fe, entonces, se convierte en un camino hacia la paz y la serenidad, aunque el autor sigue luchando por entenderla completamente. Es en este punto cuando Becker se enfrenta a la idea de que, quizás, el alma humana no puede encontrar consuelo a través de la razón sola. La razón es limitada, y no puede abarcar la totalidad del misterio de la vida y la muerte. Es por eso que la fe, aunque enigmática y misteriosa, puede ser la única respuesta adecuada a las preguntas más profundas del ser humano. A través de la fe, el alma encuentra la posibilidad de trascender la limitación de la existencia física y alcanzar una comprensión que va más allá de la lógica. El consuelo de la naturaleza y lo divino. En medio de la reflexión sobre la fe, Becker también vuelve a dirigirse a la naturaleza como fuente de consuelo. Aunque la fe religiosa es el tema central de este capítulo, la naturaleza sigue siendo un refugio espiritual para el autor. La contemplación de los paisajes de Veruela, la majestuosidad de las montañas, el silencio de los bosques y el susurro del viento parecen ofrecerle un tipo de consuelo que las palabras religiosas no pueden proporcionar. La naturaleza, con su vastedad y su misterio, parece estar más allá de la comprensión humana, pero de alguna manera, esa misma incomprensión es lo que la convierte en una manifestación de lo divino. En ella, Becker encuentra una forma de fe, una fe que no necesita ser explicada, sino simplemente vivida a través de la experiencia directa con el mundo natural. La naturaleza, entonces, se convierte en una expresión de la divinidad, un lugar donde el autor puede sentirse cercano a lo eterno, sin necesidad de recurrir a las estructuras religiosas tradicionales. Al final del capítulo, Becker llega a una conclusión importante sobre su búsqueda espiritual. La fe no es algo que pueda ser alcanzado o comprendido de inmediato. La fe es un camino que debe ser recorrido, una experiencia personal e intransferible que no se puede medir por los estándares racionales. La búsqueda de sentido, de consuelo, de paz interior, es una travesía que pertenece a cada ser humano, y aunque pueda ser solitaria y difícil, es también lo que da sentido a la existencia. El autor, aunque sigue sin encontrar respuestas claras, parece aceptar que la fe es algo que se debe vivir, que se debe experimentar en lo profundo del alma. No es algo que se pueda aprender de los libros ni de las enseñanzas de otros, sino algo que debe brotar de la propia experiencia personal. Este capítulo 11 de Cartas desde mi celda profundiza en la naturaleza de la soledad del alma humana, la búsqueda de consuelo y el misterio de la fe. A través de su contemplación del monasterio y la naturaleza, Becker explora cómo el ser humano se enfrenta a las grandes preguntas de la existencia, la muerte y lo divino. Aunque no obtiene respuestas definitivas, el capítulo sugiere que la fe, en su forma más pura, es una experiencia interior que trasciende la razón y se encuentra en la conexión con lo divino, ya sea a través de la religión o de la naturaleza misma. Capítulo 12. La quietud de la noche y el misterio de lo inefable. El capítulo 12 de Cartas desde mi celda nos introduce en un viaje nocturno, donde Becker, alejado de la vida cotidiana y sumido en el silencio de la naturaleza, reflexiona sobre el misterio de la existencia, el concepto de lo eterno y la relación entre lo humano y lo divino. Esta parte del libro se adentra en un territorio aún más introspectivo, donde las fronteras entre lo real y lo sobrenatural comienzan a desdibujarse. La calma nocturna como refugio de la mente. La noche es un tema recurrente en la obra de Becker,
y aquí se presenta como un escenario en el que el autor busca refugio. Alejado del ajetreo del día, el escritor se adentra en la quietud de la noche, donde el mundo parece detenerse y solo queda el sonido tenue del viento y los susurros lejanos de la naturaleza. En esta quietud, la mente de Becker se despeja y se llena de pensamientos filosóficos. El autor describe la noche con una belleza lírica, casi como si la oscuridad fuera un manto protector que invita al alma a sumergirse en un estado contemplativo profundo. La luz de las estrellas parece titilar como pequeños puntos de conexión entre lo humano y lo divino, creando un espacio perfecto para las reflexiones existenciales. El sentimiento de lo inefable. A lo largo del capítulo, Becker se enfrenta a una sensación profunda de lo inefable, esa cualidad de lo divino o lo trascendental que escapa a la comprensión humana. Aunque está rodeado de belleza natural, de montañas, bosques y cielos estrellados, siente que la verdadera esencia de la vida no se puede captar con palabras. La noche, con su vastedad y misterio, se convierte en el símbolo perfecto de ese algo intangible que el autor busca desesperadamente entender. Este sentimiento de lo inefable es una constante en el pensamiento de Becker. Lo que no puede ser explicado, lo que escapa a las leyes de la lógica y de la razón, lo que es profundamente misterioso y sublime, pero que nunca se logra comprender en su totalidad. El autor se siente como una pequeña parte de un todo mayor, desconociendo el significado verdadero de su existencia, pero sin embargo, percibiendo la presencia de algo mucho más grande que él mismo. El paisaje nocturno como reflejo de la lucha interior. La naturaleza juega un papel fundamental en este capítulo, y se convierte en un reflejo de la lucha interna que Becker experimenta en su proceso de búsqueda espiritual. A medida que observa el paisaje nocturno, las sombras se alargan y el paisaje parece volverse más profundo, casi misterioso. El contraste entre la luz tenue de las estrellas y la oscuridad que lo rodea simboliza el conflicto interno entre la razón y la fe, entre el deseo de comprensión y la aceptación de lo inalcanzable. Las montañas que se levantan majestuosas y las sombras que se alargan en la oscuridad parecen representar la distancia que existe entre lo que el autor comprende y lo que se encuentra más allá de su alcance. Sin embargo, en este paisaje sombrío, hay también una belleza pura y desgarradora, como si la naturaleza, con su silencio y su misterio, le hablara a su alma en una lengua que no puede entender, pero que siente profundamente. La experiencia de lo sobrenatural. A medida que Becker se sumerge más en sus reflexiones, una presencia inexplicable comienza a acecharlo en la noche. En un giro que evoca la atmósfera gótica y romántica tan característica de Becker, el autor empieza a sentir una presencia sobrenatural, un algo intangible que lo rodea. No se trata de un encuentro directo con lo espiritual o lo divino, sino de la sensación de que algo más allá de lo físico está presente en la naturaleza misma. El viento que susurra en los árboles, las sombras que se desplazan con el movimiento de las nubes y el brillo intermitente de las estrellas parecen tener un significado oculto, un mensaje que el autor no puede comprender por completo, pero que lo llena de una sensación de asombro y de miedo. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se vuelve difusa, y Becker se enfrenta a lo que podría ser una manifestación de lo inexplicable, una señal de lo que no puede ser visto ni entendido, pero que, sin embargo, es real en su naturaleza más profunda. Este episodio refuerza la atmósfera de misterio que envuelve a todo el capítulo. En la noche, donde todo parece callado y tranquilo, Becker descubre que el silencio no es ausencia, sino la presencia de algo más grande, algo que se oculta en las sombras. Aquí, la naturaleza deja de ser solo un escenario físico y se convierte en un lugar cargado de significados ocultos, donde la realidad se encuentra en permanente interacción con lo sublime. La reflexión sobre la fugacidad de la vida. En un momento de introspección, Becker vuelve a meditar sobre la fugacidad de la vida humana y la brecha entre el hombre y la eternidad. La noche, que parece detenerse en el tiempo, se convierte en un recordatorio de lo efímero de la existencia. En la oscuridad, la vida se diluye, y los recuerdos se desvanecen en la inmensidad del cosmos. Becker se siente diminuto, casi insignificante, frente a la magnitud del universo, y sin embargo, su alma se niega a aceptar esa pequeña y triste realidad. La búsqueda de sentido, de un propósito eterno, lo empuja a confrontar la naturaleza transitoria de la vida, pero también le permite reflexionar sobre la necesidad de encontrar algo más allá de lo terrenal, algo que perdure en el tiempo, incluso cuando su cuerpo se disuelva en el polvo. La noche, entonces, se convierte en un espejo de su propia existencia. Vasta, misteriosa, inabarcable, pero también llena de momentos fugaces que merecen ser vividos. Aunque el tiempo se disuelva en la oscuridad, el alma humana sigue buscando la luz, la respuesta a sus preguntas más profundas.
Un acercamiento a lo inalcanzable. Al final del capítulo, Becker reflexiona sobre la experiencia de la noche como un acercamiento al misterio de la vida, un proceso en el que el alma humana se enfrenta a lo que no puede comprender completamente. A través del paisaje nocturno y la presencia sobrenatural, el autor sugiere que la verdadera comprensión de la existencia no puede ser alcanzada por la razón ni por los sentidos, sino solo a través de la experiencia directa con lo inefable. El capítulo concluye con una sensación de desasosiego y, al mismo tiempo, de esperanza. Aunque las respuestas no llegan, la búsqueda continúa. La noche, en su quietud y enigma, ofrece un refugio para la reflexión, pero también es un recordatorio de que la comprensión total de la vida y del universo es algo que siempre escapará a la razón humana, dejándonos con la sensación de un misterio eterno e inalcanzable. Este capítulo 12 de Cartas desde mi celda se adentra en el terreno de lo sobrenatural y lo inefable, explorando la relación entre lo humano y lo divino, la fugacidad de la vida y la búsqueda de sentido. A través de la quietud de la noche y el paisaje misterioso, Becker encuentra tanto consuelo como inquietud, y deja entrever que, aunque nunca podremos comprender completamente los misterios de la existencia, la búsqueda misma es lo que da sentido a la vida. Capítulo 13. El eco de los recuerdos y el misterio de la historia. El capítulo 13 de Cartas desde mi celda continúa la reflexión filosófica y existencial de Gustavo Adolfo Becker. Este capítulo se sumerge en la historia, en el eco de los recuerdos pasados que, aunque a veces borrosos, siguen resonando a través del tiempo. Con una mezcla de nostalgia y misterio, Becker contempla el presente y se enfrenta a la memoria del pasado, percibiendo cómo los eventos históricos, los lugares y las personas se interrelacionan a lo largo del tiempo. La sombra del pasado y el peso de la historia. A lo largo de este capítulo, Becker explora la dualidad entre el presente y el pasado. Se encuentra en un lugar donde la historia está viva, marcada por las huellas de los antiguos moradores y por los vestigios de eventos olvidados. El paisaje que lo rodea, aparentemente inmutable, guarda la memoria de tiempos que ya no existen. El autor se enfrenta a una reflexión sobre la irreversibilidad del tiempo y cómo las huellas de la historia, aunque se desvanezcan con el paso de los siglos, nunca desaparecen por completo. El espacio donde Becker se encuentra, un monasterio, una ruina, o simplemente un paisaje que ha sido testigo de momentos históricos, está impregnado de ecos de lo que alguna vez fue. La historia se convierte en un espectro, en una presencia intangible que pesa sobre el presente. Becker reflexiona sobre la manera en que los recuerdos del pasado y las historias que ya han sido contadas siguen flotando en el aire, influyendo en los que viven en el ahora. El paisaje como un testigo mudo. El paisaje, nuevamente un protagonista de la obra, se convierte en el escenario de esta reflexión sobre la historia. El autor observa cómo los elementos naturales, como las montañas y los ríos, siguen existiendo a pesar de los cambios que ocurren en el mundo humano. En este espacio atemporal, la naturaleza parece ser un testigo mudo de las tragedias y los triunfos de las civilizaciones pasadas. Sin embargo, aunque los humanos puedan olvidarlo, la memoria de estos hechos persiste en el suelo, las piedras, las ruinas y los vestigios que quedan atrás. Es fascinante cómo Becker establece una conexión emocional con el paisaje, lo que le permite sentirse como parte de una cadena interminable de historias, de vidas pasadas que aún tienen algo que decir. La sensación de que todo está relacionado, de que no existe una verdadera separación entre el ayer y el hoy, se convierte en un sentimiento que se apodera de su mente. La relación entre el hombre y el tiempo. En el transcurso del capítulo, Becker aborda la fragilidad humana frente al tiempo. Los recuerdos del pasado, aunque todavía vivos en el alma, se desvanecen en las aguas del olvido. El hombre, en su lucha por dar sentido a su vida, crea relatos, mitos e historias que, con el paso de los siglos, se transforman en sombras del pasado, pero que continúan siendo contadas, como una forma de intentar resistir el olvido total. Este tema de la fragilidad humana frente al tiempo se convierte en una meditación sobre el sentido de la existencia. ¿Qué queda cuando todo lo que hemos hecho se desvanece? ¿Qué importa si los recuerdos de nuestras acciones y nuestros esfuerzos se desdibujan en el tiempo? Becker se siente pequeño frente a la vastedad del tiempo, pero también reconoce que la memoria, aunque sea imperfecta, es lo único que da continuidad a las vidas pasadas. El misterio de lo desconocido y la búsqueda de respuestas. Además de la reflexión sobre la historia, el capítulo se adentra en el misterio que subyace a todo lo que no conocemos, lo que ha quedado perdido en el tiempo y lo que, por más que busquemos, jamás podremos comprender completamente. A través de las ruinas que observa y los recuerdos de tiempos pasados,
Becker plantea preguntas sobre lo inexplicable, lo oculto y lo misterioso. La historia, aunque es algo que podemos estudiar y entender en sus grandes líneas, sigue guardando secretos. Becker se siente atraído por este misterio y busca en las ruinas de la historia las respuestas a preguntas que no se pueden responder. Es una búsqueda de sentido que lo lleva a cuestionarse sobre el propósito de la vida y la razón detrás de los eventos históricos. La historia, a pesar de ser un relato de lo que ya ocurrió, sigue siendo en muchos aspectos algo incompleto y enigmático, algo que jamás podrá ser explicado en su totalidad. El romanticismo y la búsqueda de lo sublime. Este capítulo, como muchos otros en Cartas desde mi celda, está impregnado del romanticismo de Becker. La búsqueda de lo sublime y lo inalcanzable, el deseo de encontrar algo eterno en un mundo que parece estar en constante cambio, es una constante en su obra. A través de sus meditaciones sobre el pasado, la historia y el tiempo, Becker se enfrenta a la dualidad de la vida humana. Por un lado, la sensación de ser una pequeña parte de un universo mucho mayor, y por otro, la necesidad de encontrar algo que dé sentido a la existencia. Este contraste entre lo efímero y lo eterno, lo humano y lo divino, es el núcleo del pensamiento romántico que Becker explora a lo largo del capítulo. La historia se presenta como un viaje que nunca se detiene, un proceso continuo en el que las generaciones anteriores dejan su huella, pero siempre quedan cosas por descubrir, cosas que no serán comprendidas en su totalidad, pero que siguen siendo parte de la experiencia humana. La memoria como una huella perdurable. En la conclusión del capítulo, Becker nos deja con una reflexión sobre la importancia de la memoria histórica, no solo como un registro de lo que ha sucedido, sino como una huella perdurable que da continuidad a la existencia humana. A través de los recuerdos, las historias y los relatos que compartimos, encontramos una forma de conectarnos con el pasado, incluso si nunca podremos comprenderlo por completo. Este capítulo se cierra con la idea de que, aunque el tiempo se lleve todo, lo que realmente perdura es la memoria, un eco que siempre resuena en los lugares y en las personas, incluso cuando todo lo demás se desintegra. Becker se enfrenta a la realidad de la fragilidad humana, pero también entiende que, en el misterio del tiempo y la historia, existe una forma de lo eterno que nunca desaparece por completo. Este capítulo 13 de Cartas desde mi celda es una profunda meditación sobre el tiempo, la historia y la memoria. A través de sus observaciones sobre las ruinas y el paisaje, Becker se adentra en una reflexión sobre la fugacidad de la vida humana y el misterio que persiste más allá de lo que podemos conocer. La historia se convierte en un eco que perdura, y aunque nunca podamos comprenderla en su totalidad, es esta búsqueda la que le da sentido a nuestra existencia. Capítulo 14. Los ecos del alma y la inmortalidad de la belleza. En el capítulo 14 de Cartas desde mi celda, Gustavo Adolfo Becker continúa su introspección sobre el tiempo y la historia, esta vez sumergiéndose en una reflexión más profunda sobre el alma humana y la belleza como algo inmutable. La percepción de lo sublime, lo inalcanzable y lo eterno, características esenciales del romanticismo, se consolidan en este capítulo a través de la contemplación de la naturaleza, el arte y las emociones humanas. La conexión con la naturaleza, la belleza como reflejo del alma. Becker, al igual que en los capítulos anteriores, utiliza la naturaleza como un espejo del alma humana. En este capítulo, el paisaje que observa no es solo un entorno físico, sino un reflejo de sus pensamientos, emociones y su estado de ánimo. El autor hace una clara distinción entre la belleza fugaz y la belleza inmortal. A través de las montañas, los ríos, los árboles y las flores, Becker se encuentra con una belleza que trasciende lo temporal. La naturaleza, en su esplendor, le habla de algo más allá de la vida y la muerte. En sus observaciones, Becker parece encontrar un paralelismo entre la naturaleza y las emociones que habitan en su corazón. La naturaleza, con su ciclo continuo de vida y muerte, refleja las profundidades del alma humana, las penas, los amores, los deseos y los temores. Sin embargo, al igual que la naturaleza, el alma humana se encuentra atrapada entre la impermanencia de la vida y la eternidad de la belleza que puede crear o experimentar. El arte y la eternidad. A lo largo del capítulo, Becker se pregunta si es posible alcanzar lo sublime de forma tangible. La belleza no es solo una percepción de lo que vemos a nuestro alrededor, sino también de lo que somos capaces de crear con nuestras manos y nuestras mentes. En este contexto, el autor parece sugerir que el arte, en sus diversas formas, puede ser una manera de alcanzar una belleza eterna, una forma de inmortalidad que escapa a los confines del tiempo y del espacio. El arte, al igual que la naturaleza, es una manifestación de lo sublime que perdura más allá de la vida del creador.
El autor se enfrenta a la paradoja de la creación artística. Por un lado, el arte es fugaz y limitado a la vida de su creador, pero, por otro lado, tiene la capacidad de trascender las fronteras del tiempo y llegar a las generaciones futuras, comunicando algo que, de otro modo, se habría perdido. Así, Becker ve el arte como un medio a través del cual la belleza, que es efímera en la vida cotidiana, puede encontrar su permanencia. El alma humana y su sed de lo eterno. Becker también explora la idea de que el alma humana está atrapada en un ciclo continuo de búsqueda de lo eterno, de lo sublime y lo inalcanzable. El ser humano, en su vulnerabilidad y fragilidad, siente una sed de lo infinito, de lo que nunca podrá comprender ni poseer completamente. Esta búsqueda, que a veces es desesperante, se convierte en el motor de la vida, el impulso que da sentido a la existencia humana. Sin embargo, la belleza que busca el alma no siempre es fácil de encontrar. La contemplación de la naturaleza, de las ruinas y de los recuerdos de tiempos pasados revela la lucha interna del autor por encontrar algo que lo conecte con lo eterno. A través de esta reflexión sobre el alma humana, Becker hace una crítica a la brecha que existe entre la realidad cotidiana y el deseo de alcanzar la belleza sublime. La vida, con todas sus limitaciones, parece no poder ofrecer lo que el alma ansía profundamente. Una experiencia trascendental que nos conecte con lo divino, con lo infinito, con lo eterno. La fragilidad del ser humano y su resistencia al olvido. A medida que avanza el capítulo, Becker reflexiona sobre la fragilidad del ser humano frente al paso del tiempo. Aunque el hombre puede crear obras de arte, construir historias y dejar su huella en el mundo, la vida misma es efímera y el olvido es una amenaza constante. Sin embargo, la belleza creada por el hombre, especialmente a través de la poesía y el arte, es una forma de resistencia al olvido. A través del arte, el ser humano puede alcanzar una forma de inmortalidad. Becker reconoce la fragilidad de su propia existencia, pero también se aferra a la esperanza de que algo de él perdurará a través de las palabras que escribe, los recuerdos que deja atrás y la belleza que, de alguna forma, permanecerá en la mente de quienes lo conozcan. La dualidad de lo eterno y lo temporal. La principal tensión en el capítulo 14 es la dualidad entre lo eterno y lo temporal. Becker describe cómo, a pesar de la fugacidad de la vida y de la belleza física, hay algo en el ser humano que ansía lo infinito. Esta contradicción, que es central en el pensamiento romántico, se refleja en la obra del autor, quien explora la lucha constante entre lo terrenal y lo celestial, lo mortal y lo inmortal. En su mundo, el ser humano nunca podrá escapar del peso del tiempo, pero a través de la contemplación de la belleza y la creación artística, puede alcanzar una forma de trascendencia. La visión de la muerte. La liberación del alma. Al final del capítulo, Becker introduce una reflexión sobre la muerte, pero no como un fin, sino como una liberación del alma. La muerte, en su visión romántica, no es algo que deba temerse, sino una transición hacia un estado más puro y más cercano a lo eterno. A través de la muerte, el alma se libera de las limitaciones físicas y puede finalmente alcanzar la belleza y la perfección que tanto ha buscado a lo largo de la vida. Este tema de la muerte como liberación es una idea recurrente en la literatura romántica, y en el caso de Becker, es una forma de dar sentido a la vida y a la búsqueda de lo sublime. La muerte no es un final trágico, sino una puerta hacia lo eterno, un espacio donde el alma puede encontrar la paz y la belleza infinita que le ha sido esquiva en la vida. La belleza como refugio ante la muerte. Este capítulo 14 es una meditación sobre la belleza como algo eterno y trascendental, algo que, aunque inalcanzable en la vida cotidiana, puede ser experimentado a través del arte y la naturaleza. Becker reflexiona sobre la búsqueda de lo sublime, sobre el alma humana que lucha por encontrar algo más allá de lo físico, algo que perdure en el tiempo. La fragilidad humana frente al paso del tiempo y la muerte se convierte en una búsqueda constante de inmortalidad a través de la belleza, el arte y el pensamiento. En última instancia, la belleza, según Becker, se convierte en el refugio ante la muerte, un espacio donde el alma humana puede hallar su propósito y su trascendencia. Este capítulo cierra una fase más profunda del viaje emocional y filosófico de Becker, quien, a través de su contemplación de la belleza y la muerte, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia lucha por encontrar significado en un mundo efímero. Capítulo 15. El retorno a la soledad y la revelación del espíritu. En el último capítulo de Cartas desde mi celda, Gustavo Adolfo Becker concluye su reflexión sobre la naturaleza, la belleza y la búsqueda del alma humana, volviendo a una introspección más profunda sobre su propio ser y su relación con el mundo que lo rodea. Este capítulo es, en muchos aspectos, una culminación de todas las ideas que se han desarrollado a lo largo de la obra,
pero también es un regreso a la soledad y a la búsqueda personal de la paz interior, que ha sido una constante a lo largo de su relato. La soledad como revelación del espíritu. Al principio de este capítulo, Becker regresa a la misma celda en la que comenzó su viaje, el espacio que se convirtió en su refugio y su campo de contemplación. La soledad que había experimentado anteriormente ya no le resulta tan desconcertante. Más bien, la ve como un espacio necesario para la reflexión profunda y el entendimiento de su propio ser. De esta manera, la soledad se transforma en un lugar sagrado, un espacio en el que el espíritu se encuentra consigo mismo y puede alcanzar una comprensión más profunda de su existencia. A lo largo de Cartas desde mi celda, Becker ha explorado la naturaleza como espejo del alma, y ahora, en este último capítulo, esa misma naturaleza parece hablarle más claramente que nunca. La soledad en la que se encuentra, lejos de ser un castigo, se convierte en un medio para la revelación espiritual, un espacio en el que el ser humano puede alcanzar la claridad y el entendimiento. La naturaleza y la contemplación del paisaje se convierten en herramientas de introspección, a través de las cuales Becker alcanza una mayor conciencia de su existencia y su propósito. La trascendencia de la belleza y el arte. En este capítulo final, Becker también reflexiona sobre la belleza y el arte como vehículos de trascendencia. A lo largo de la obra, la belleza ha sido presentada como un medio para alcanzar lo sublime, algo que trasciende las limitaciones del tiempo y la mortalidad. Aquí, Becker culmina su idea de que el arte tiene el poder de conectar a los seres humanos con algo más grande que ellos mismos, algo eterno e inalcanzable. El autor se da cuenta de que, a través de la belleza, el ser humano puede alcanzar una forma de inmortalidad. No es suficiente con ser un espectador pasivo de la belleza, sino que es necesario crearla y vivirla activamente. En este capítulo, Becker se da cuenta de que el arte no solo refleja la realidad, sino que tiene el poder de transformar al ser humano, de darle sentido a su existencia y de conectarlo con lo eterno. La muerte como liberación y el sueño de la inmortalidad. Un tema recurrente en todo el libro ha sido la muerte, y en este capítulo, Becker finalmente enfrenta la idea de la muerte como una liberación. La muerte ya no es vista como un final trágico, sino como una transición hacia un estado más puro, libre de las limitaciones físicas que constriñen al ser humano. En la quietud de su celda, Becker imagina que la muerte puede ser una puerta hacia una existencia superior, una forma de alcanzar la inmortalidad espiritual. La reflexión sobre la muerte lleva a Becker a la conclusión de que, aunque la vida física sea breve y llena de sufrimiento, el alma tiene la capacidad de trascenderla. A través de la belleza, el arte y la contemplación de lo sublime, el ser humano puede alcanzar una forma de inmortalidad. La muerte, entonces, no es una derrota, sino una liberación del sufrimiento y la limitación del cuerpo, permitiendo al alma alcanzar una paz eterna. La reconciliación con el pasado y la paz interior. A lo largo de Cartas desde mi celda, Becker ha mencionado en varias ocasiones su lucha interna, sus recuerdos y sus deseos de encontrar paz. En este último capítulo, parece encontrar una reconciliación con su pasado, sus emociones y sus pensamientos. La contemplación profunda, la soledad y la introspección le permiten llegar a un entendimiento de sí mismo y de su lugar en el universo. Becker, ahora, no solo busca belleza en el mundo exterior, sino que también busca la serenidad interior. A lo largo de su viaje, se ha dado cuenta de que la paz no se encuentra solo en las cosas materiales o en las experiencias externas, sino en la aceptación de uno mismo y en la comprensión de la naturaleza efímera de la vida. La reflexión sobre la muerte y la trascendencia lo lleva a la aceptación de su propia fragilidad, y en esa aceptación encuentra la paz. Un testamento de la búsqueda humana. En este último capítulo, Becker concluye Cartas desde mi celda con una reflexión sobre el alma humana y su eterno deseo de alcanzar lo sublime. A través de su contemplación de la belleza, el arte y la muerte, Becker nos ofrece una visión profunda del ser humano, de su lucha por comprender su existencia y de su anhelo de trascender las limitaciones de la vida terrenal. La belleza, para él, es la clave para comprender la vida y la muerte, y es el medio a través del cual el alma humana puede encontrar su propósito. Este capítulo finaliza el ciclo de Cartas desde mi celda, un viaje que comienza en la soledad y culmina en la comprensión y aceptación de la naturaleza humana. En su búsqueda de lo sublime, Becker ha encontrado no solo respuestas a sus preguntas existenciales, sino también una forma de reconciliarse con el mundo y consigo mismo. La belleza, el arte y la muerte ya no son elementos separados, sino partes de un todo que dan sentido a la vida y le otorgan su trascendencia. El regreso a la quietud. Al concluir la obra, Becker regresa a su celda,
a la misma quietud que lo acogió al principio, pero ahora con una mayor comprensión de su lugar en el mundo. En su viaje espiritual y emocional, ha encontrado la paz en la aceptación de la belleza y la muerte, y en su conciencia de la efímera pero poderosa naturaleza del alma humana. Con estas palabras, Becker cierra su viaje, dejando a los lectores una reflexión eterna sobre la belleza, la vida, la muerte y la inmortalidad. Y con esto, llegamos al final de Cartas desde mi celda de Gustavo Adolfo Becker. Si te ha gustado esta narración y quieres seguir disfrutando de más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.